Participan del equipo del doctor Roberto Grau, Verónica Donato, Facundo Rodríguez Ayala, Sebastián Cogliatti, Juan Gabriel Costay, ¿está bien? Costa. Cecilia Legnini y Carlos Baumann. Exacto. ¿Está bien? Y Marco Bertolini, me olvidé. Marco Bertolini. Que se casa este mes. No, sí. no. En una semana ya está casado. Tanto estudiar y no hubo consejo ahí para el compañero. No, está bien. Aparte, hace muy linda pareja. Perfecto. Bien. Bueno, el proceso en la actualidad lo están llevando a cabo en gusanos, según lo que leí, que a través de la inyección de esta bacteria de 19 días que vivían o viven normalmente estos gusanos, se le ha prolongado la vida a 31 días. Pero esto no es solo así, sino que hace muchos años, como pasa en la República Argentina, le encontré una publicación del 2006, es decir, de hace más de una década, donde el doctor Grau hacía referencia a esto que ahora se conoce como la bacteria de la longevidad. Y le leo tal cual ese artículo. Parado sobre la balanza, superpollo, entre comillas, lo llaman así sus criadores, ostenta un peso superior a 3,5 kilos, a una edad en la que sus congéneres a duras penas superan los 2,8 kilos. Es decir que en esto hace mucho que viene trabajando. Sí. Cuénteme detalles para que entendamos. A ver. En este caso en particular que nombraste lo del superpollo, en esa época se había comprobado en la Unión Europea que la práctica de suplementar el alimento balanceado de los animales con antibióticos seleccionaba bacterias resistentes que después le pasaban la resistencia a la flora humana, a patógenos humanos que se volvían resistentes a la terapia con antibióticos en los hospitales. Entonces la Unión Europea ya advertía que a partir del 2008-2009 iba a prohibir el uso de antibióticos en el alimento, entonces había que buscar alternativas. Y ahí vi que una alternativa eran los probióticos. Entonces la idea de este trabajo con los pollos era dejar de ponerle antibiótico al alimento balanceado y ponerle probióticos que podían también protegerlos del desarrollo de enfermedades. Ahí empezó. Y bueno, a partir de ese momento más o menos fue madurando la idea, ¿cierto?, de probiótico en animales, probiótico en humanos. Comenzamos a hacer algunos trabajos allá por el 2009, 2010, 2011, con ratas, ratones de laboratorio, en cultivo celular, tratando de apuntar hacia si habría algún efecto beneficioso en humanos. Y en un momento nos preguntamos, bueno, sabemos que los probióticos estimulan nuestras defensas, aumenta la capacidad de nuestro sistema inmune para rechazar enfermedades o para recuperarse uno más rápidamente. Es lo típico de los probióticos. Pero nos quisimos hacer una pregunta distinta, una pregunta nueva. Siempre los investigadores decimos que lo importante es tener la pregunta correcta o decir, tener un problema. Si no tenemos un problema a resolver es como que no tenemos nada. La materia prima de los investigadores son los problemas, las preguntas. Entonces, en ese momento nos preguntamos, ya que esta bacteria, al formar estas esporas que la hacen altamente resistente y le permiten, por ejemplo, estar incorporada acá en el café caliente y la temperatura no mata la espora, llega a mi intestino de manera viva, germina y produce su efecto. O tener la espora en la yerba mate, podríamos estar tomando un mate o en un bizcochuelo. Eso significa que uno puede llegar de manera universal a todas las personas. Y eso ya para nosotros es algo muy importante, porque rompe con la barrera, digamos, de la barrera de clase. Es decir, tengo el dinero, no tengo el dinero como para acceder a algo beneficioso. Yo te hablaba hace un ratito de cuando los países son ricos y el conocimiento. O sea, esos nanorobots que yo mencionaba hace unos minutos, probablemente van a tener un costo donde no toda la gente va a tener acceso. ¿De acuerdo? Es muy probable eso. Sí. Pero esto, más allá de que probablemente sea menos significante, eso lo dirá el mañana, va a tener acceso a cualquier persona. Porque mínimamente todos nosotros tomamos mate o de último un mate cocido.
y vos podés agregarlo en el mate cocido. Entonces, es una manera de universalizar la llegada del probiótico. Entonces nos preguntamos, si puede llegar ahora a todas las personas, no solamente las que generalmente consumen un probiótico, que es porque tiene una diarrea o está desnutrido, te lo recomienda el médico, sino a todos, a vos, a mí, a los camarógrafos. ¿Nos puede dar un plus sobre nosotros que supuestamente nos consideramos sanos? Y la pregunta que nos formulamos fue, bueno, ¿y ese plus tendrá que ver con la longevidad? Es decir, aumentar nuestra expectativa de vida, retardar un poco la llegada de la muerte y con buena calidad. Esa es una pregunta actual del siglo XXI de la ciencia biomédica. Durante el siglo pasado, la ciencia biomédica se dedicó a combatir una de las dos causas de una muerte natural, que son las enfermedades, ¿cierto? Uno muere naturalmente de una enfermedad o, como se suele decir, murió de viejo, le llegó la hora. Durante el siglo pasado la ciencia trató de atacar las enfermedades. Vos fijate que nosotros estamos al comienzo del siglo XXI, ¿cierto? 2017. Si uno se ubica en la misma época que ahora, pero un siglo atrás, estaríamos hablando de 1917, 1918. ¿Qué ocurría en el mundo en ese momento? La expectativa de vida no superaba los 55 años, 50 años en promedio. En 1918 apareció la famosa gripe española, que fue la última gran pandemia que hubo en la humanidad, que mató en un año más de 100 millones de personas. Eso significa que la gripe española mataba o arrasaba con una ciudad equivalente a Rosario por semana. Una ciudad equivalente a Rosario moría cada semana en el mundo. Eso, pensarlo un siglo después, es prácticamente imposible. La epidemia de ébola de hace 3 o 4 años atrás fue contenida en los países donde se originó. La cantidad de muertes fue alrededor de 11.000, 12.000, que obviamente que son muchísimos. Pero si uno lo compara con 100, 200 millones de muertos solamente 100 años atrás, podemos decir que la ciencia avanzó muchísimo. Tenemos antibióticos, medidas de contención. O sea, hoy en día, si la epidemia de ébola hubiese aparecido no hace 3 años, en el 2013, 2014, sino en 1913, hubiese matado cientos de millones de personas en el mundo. Entonces, la ciencia atacó esa primera causa. Ahora, la ciencia no es que sea osada, es intrépida, ¿cierto? Le gustan los desafíos. Entonces, en este siglo se está atacando la segunda causa de la muerte natural. La segunda causa de la muerte natural de las personas es el envejecimiento. Nuestras células envejecen, por lo tanto nuestros tejidos envejecen, nuestros órganos envejecen y en un dado momento nuestro corazón deja de bombear o los riñones dejan de funcionar y decimos murió en paz, murió de viejo. La ciencia quiere atacar eso porque lo considera como un problema técnico, es decir, que puede tratar de solucionarse con un trasplante, un órgano artificial, reprogramación genética, es decir, rejuvenecer la célula o probióticos como en este caso. ¿Se queda, doctor? Seguro, seguro, sí, un gusto. Bueno. ¿Ha tenido ofertas del exterior? No. Antes, cuando estuve en Estados Unidos, tuve la posibilidad de quedarme, cuando estaba haciendo mi postdoctorado allá por el año 97, pero no, preferí volver porque ya tenía mi familia acá, mi futura esposa, tenía un cargo docente en la facultad, o sea, aparte ya había decidido, yo tomo decisiones con mucha anticipación, yo tenía 19 años y ya había decidido que estaba segundo año de la facultad y había decidido que no me iba a dedicar a la clínica, no iba a ser bioquímico clínico, me iba a dedicar a la investigación y a la docencia. No tenía en claro a qué iba a investigar, pero ya lo tenía decidido. Y cuando me fui a Estados Unidos en el 94, ya tenía decidido que iba a volver. Nunca se me pasó por la cabeza. En el 2002 me ofrecieron, sí, la posibilidad de irme a Austria, que era una época muy difícil. Era unos investigadores amigos que eran en neurobiología. Pero no, dije que no. Sí, nunca se me pasó. Es decir, la decisión es quedarme acá. Gracias por compartir este programa con nosotros, doctor. No, por favor. Tengo un montón de preguntas. Sí, Acá viene la parte donde puedo preguntar cualquier cosa. Está bien. Así que usted entiéndame. Sí. Nos visita hoy el doctor Roberto Grau, profesor de la UNR, doctor en bioquímica, y junto a su equipo, los científicos argentinos que descubrieron la bacteria de la longevidad, bueno, así llamada por lo menos. De eso vamos a seguir hablando a lo largo del programa con el doctor Grau. Ya volvemos.